Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La astrología es un sistema de creencias que sugiere que los eventos celestes y las posiciones de las constelaciones pueden tener influencia en los sucesos terrenales y en la personalidad de las personas. La astrología se ha practicado en diversas culturas a lo largo de la historia, y existen diferentes tradiciones astrológicas, como la astrología occidental, la astrología china y la astrología hindú o védica. La astrología occidental tiene una larga historia que se remonta a tiempos antiguos. Sus raíces se encuentran en civilizaciones como Babilonia y el Antiguo Egipto. En la astrología moderna occidental, se pueden identificar principios e interpretaciones que se derivan en gran medida de la astrología helenística, que a su vez incorporó influencias de la Alejandría greco-egipcia. Durante este periodo, se desarrollaron muchos de los sistemas y métodos de interpretación astrológica que siguen siendo utilizados en la actualidad. La astronomía se originó como una ciencia auxiliar de la astrología, ya que se utilizaba para realizar cálculos precisos de las posiciones de los planetas y las estrellas en el cielo, que a su vez se utilizaban en la astrología para hacer predicciones y lecturas astrológicas. A medida que avanzó el tiempo, la astronomía se separó de la astrología y se convirtió en una disciplina científica independiente que se enfocaba en el estudio objetivo y empírico del universo. La astrología, por otro lado, continuó siendo una creencia y práctica basada en la interpretación de los movimientos celestes y su influencia en la vida de las personas. Con la elevación del cristianismo como la religión dominante en el Imperio Romano, la astrología fue criticada y marginada, ya que algunas de sus creencias y prácticas no estaban en línea con la doctrina cristiana. En la Edad Media, la astrología recuperó parte de su reputación, especialmente en el mundo islámico y en las cortes reales europeas, donde se consideraba una ciencia legítima. Los astrólogos medievales contribuyeron al desarrollo de la astrología. Durante el Renacimiento, la astrología experimentó un resurgimiento en Europa. Fue ampliamente aceptada como una ciencia respetable, y muchos eruditos y líderes la practicaron o la respaldaron. Con la Ilustración y el surgimiento de la ciencia moderna, la astrología comenzó a perder credibilidad entre los académicos. Fue vista como pseudociencia y quedó marginada en círculos académicos. A partir del siglo XX, la astrología experimentó un nuevo interés y resurgimiento. Movimientos de la nueva era y un enfoque renovado en la espiritualidad y la autoexploración contribuyeron a su popularidad en Occidente. En la India, la astrología védica es una disciplina antigua que se basa en los textos védicos y se utiliza para predecir eventos y comprender la personalidad de las personas. Se utiliza principalmente para la toma de decisiones importantes, como el matrimonio y la elección de carreras. La astrología china se basa en el calendario lunar chino y utiliza animales del zodiaco chino para representar los años. Se utiliza para predecir la personalidad y el destino de una persona según su año de nacimiento. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de astrología que incluía un calendario precisamente elaborado y la observación de planetas y constelaciones. Este sistema se utilizaba para predecir eventos y tomar decisiones importantes. En Occidente, la astrología occidental se centra en el uso de horóscopos y cartas astrales. Los astrólogos occidentales interpretan las posiciones del Sol, la Luna y otros cuerpos celestes en el momento del nacimiento de una persona para proporcionar lecturas y predicciones astrológicas. Se cree que la astrología tiene sus raíces en calendarios agrícolas utilizados para predecir cambios estacionales y eventos celestes. Las primeras formas de astrología se practicaban en la antigua Mesopotamia durante la primera dinastía mesopotámica, circa 1950 a 1651 AC. En China, la astrología se desarrolló durante la dinastía Zhou, 1046 a 256 AC. El calendario chino se basa en observaciones astronómicas y se utiliza para predecir eventos y marcar festivales. Después del año 332 AC, la astrología helenística se desarrolló y se mezcló con la astrología decánica de origen egipcio en Alejandría, dando lugar al horóscopo astrológico. La conquista de Asia Menor por Alejandro Magno permitió la propagación de la astrología hacia la antigua Grecia y Roma. En Roma, se asocia con la sabiduría caldea. Tras la conquista de Alejandría por los musulmanes en el siglo VII DC, la astrología fue estudiada y traducida al árabe y al persa. Los textos árabes se importaron a Europa en el siglo XII y se tradujeron al latín.
La astrología influyó en el Renacimiento europeo. Astrónomos notables, como Galileo Galilei, Tycho Brahe y Johannes Kepler, también desempeñaron roles como astrólogos en las cortes reales. La astrología también dejó su huella en la literatura renacentista. Autores como Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Lope de Vega, Christopher Marlowe, William Shakespeare y Pedro Calderón de la Barca incorporaron referencias astrológicas en sus obras. La astrología gozó de reconocimiento en contextos políticos y académicos, y se consideraba una tradición erudita que influyó en diversos campos del conocimiento. Fue parte integral de disciplinas como la astronomía, la alquimia, la meteorología y la medicina. A medida que avanzaba la ciencia y la comprensión del cosmos, surgieron nuevos conceptos que cuestionaron los fundamentos de la astrología. Hacia el final del siglo XVII, la revolución científica, que incluyó la aceptación del heliocentrismo en la astronomía y la formulación de la mecánica newtoniana en la física, planteó desafíos significativos a la astrología. Estos avances científicos y la creciente demanda de pruebas empíricas sólidas minaron la posición académica y teórica de la astrología. Como resultado, la astrología perdió su estatus en la comunidad académica y se vio relegada en gran medida a un ámbito de creencias populares. A pesar de la pérdida de su posición académica, la astrología continuó siendo practicada y estudiada, y todavía cuenta con una base de seguidores en la actualidad. La creencia en la astrología persiste como parte de la cultura popular y la espiritualidad, pero no se considera una disciplina científica. La astrología, en su acepción más amplia, implica la búsqueda de lógica o significado en los fenómenos celestes. Sus raíces se remontan a hace unos 25.000 años, cuando los seres humanos comenzaron a marcar huesos y paredes de cuevas para registrar y predecir los cambios estacionales, especialmente los ciclos lunares. Este enfoque inicial permitió observar la influencia de la luna en las mareas y los ríos, y fue el primer paso hacia la creación de un calendario que tuviera en cuenta estas influencias. Con el tiempo, se profundizó en el conocimiento de los movimientos de las estrellas y las constelaciones a lo largo de las estaciones del año. Esto permitió a varias civilizaciones anticipar las inundaciones anuales y determinar los momentos propicios para diversas actividades. Para el tercer milenio antes de Cristo, algunas civilizaciones ya habían desarrollado un conocimiento avanzado de los ciclos celestes, lo que les permitió alinear sus templos de manera que coincidieran con la aparición de ciertas estrellas en el horizonte, como el orto helíaco, en momentos específicos. Esta relación entre el cielo y la tierra fue fundamental para el desarrollo de la astrología, ya que se creía que los eventos celestes tenían un impacto en la vida y los asuntos terrenales. La astrología se ha utilizado para tratar de comprender y predecir los destinos individuales y colectivos, basándose en la posición de los cuerpos celestes en el momento del nacimiento o eventos importantes. Aunque la astrología occidental moderna se ha alejado de sus raíces astrológicas más antiguas, sigue siendo una disciplina que atrae a muchas personas en la actualidad. Existen evidencias que sugieren que las referencias astrológicas conocidas actualmente son copias de textos aún más antiguos escritos durante la antigüedad. Los registros indican que la tablilla de Venus de Ammisaduqa se recopiló en Babilonia alrededor del año 1700 AC bajo el reinado del rey Sargón I de Akkad. En estos textos, se describe cómo los dioses revelaron en sueños a Gudea de Leigas, c. 2144 a 2124 AC, cuáles constelaciones serían más favorables para construir su templo. Algunos académicos han planteado controversias sobre si estos registros son realmente fieles a los hechos o si se atribuyeron a estos gobernantes en épocas posteriores. La evidencia más remota e indiscutible del uso de la astrología como un sistema integrado de conocimiento proviene de los registros de la primera dinastía mesopotámica, 1950 a 1651 AC. Esta astrología compartía ciertas similitudes con la astrología helenística, que hoy conocemos como astrología occidental. Incluía elementos como el zodiaco, un punto vernal cercano a los 9 grados de Aries, aspectos trígonos, exaltaciones planetarias y la división de los cielos en 12 secciones de 30 grados cada una, conocida como dodecatemoria. Aunque los babilonios consideraban los eventos celestes como señales, no los veían necesariamente como causas directas de los eventos terrenales. El sistema astrológico chino se desarrolló durante la dinastía Zhou, 1046 a 256 AC, y floreció especialmente durante la dinastía Han, siglos II AC al II DC.
En este sistema, se unieron varios elementos clave de la tradición china, como la doctrina del Yin y el Yang, la teoría de los 5 elementos, las creencias en el cielo y la tierra, y la moral confuciana. Estos elementos se fusionaron para formalizar los principios filosóficos que sustentan la medicina tradicional china, el Feng Shui, una forma de geomancia, la astrología china y la alquimia. La astrología china es conocida por sus ciclos de 12 animales del zodiaco y los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada año chino se rige por un animal y un elemento, lo que proporciona un marco para interpretar la personalidad, el destino y los eventos en la vida de una persona. La astrología china se ha utilizado durante siglos para tomar decisiones importantes, como la elección de fechas para bodas y la planificación de actividades importantes. Tras la ocupación de Egipto por Alejandro Magno en el año 332 AC, la cultura egipcia se volvió helenística, y la ciudad de Alejandría se convirtió en un importante centro de fusión cultural. En Alejandría, la astrología babilónica se mezcló con la astrología decánica egipcia, lo que llevó al desarrollo de la astrología horoscópica. Este sistema combinaba elementos del zodíaco babilónico, como las exaltaciones planetarias y las triplicidades de los signos, con la importancia de los eclipses. Incorporó el concepto egipcio de dividir el zodíaco en 36 decanatos de 10 grados cada uno, centrándose en el decanato ascendente y utilizando el sistema griego de los dioses planetarios, el signo solar y los 4 elementos. Los textos del siglo II AC predecían las posiciones de los planetas en los signos zodiacales en el momento de la salida de algunos decanatos, especialmente en referencia a Sotis, la diosa de la estrella Sirius. Una obra crucial en el desarrollo de la astrología occidental fue el Tetrabiblos, de Claudio Ptolomeo, un erudito que vivió en Alejandría y que escribió esta obra en el siglo II DC. El Tetrabiblos se convirtió en una referencia fundamental en la astrología occidental durante más de 1000 años. La conquista de Asia Menor por Alejandro Magno tuvo un impacto significativo en la exposición de los griegos a las ideas provenientes de diversas culturas, como Siria, Babilonia, Persia y Asia Central. Alrededor del año 280 AC, Beroso, un sacerdote de Bel en Babilonia, se trasladó a la isla griega de Kos para enseñar la astrología de la cultura babilónica. Para el siglo I AC, existían 2 variedades de astrología, la que utilizaba horóscopos para describir el pasado, presente y futuro, y la astrología teúrgica, que hacía hincapié en la ascensión del alma hacia las estrellas. La astrología en Roma tuvo una influencia considerable, y la primera referencia clara sobre su presencia en la ciudad proviene del orador Catón el Viejo, 234 a 149 AC. En el año 160 AC, Catón advirtió a los capataces agrícolas que no consultaran a los caldeos, a quienes describió como observadores de estrellas. Babilonia, también conocida como Caldea, estaba tan estrechamente asociada con la astrología que entre los griegos y los romanos, la expresión sabiduría caldea se convirtió en sinónimo de la adivinación a través de la observación de planetas y estrellas. La astrología se arraigó en la cultura romana y desempeñó un papel importante en la vida cotidiana y en la toma de decisiones de la sociedad romana. El filósofo romano Cicerón, en su obra De Divinatione, escrita en el 44 AC, rechaza la astrología y otras técnicas adivinatorias, proporcionando una rica fuente histórica para comprender cómo se percibían estas prácticas en la antigua Roma clásica. En sus escritos, Cicerón expresó su escepticismo hacia la astrología y su falta de fundamento científico. Por otro lado, el poeta y satírico romano Décimo Junio Juvenal, quien vivió en el siglo II DC, se quejó de la persistente influencia de los caldeos, refiriéndose a los astrólogos. En sus versos, sugiere que la gente tenía una gran confianza en las predicciones de los astrólogos, y consideraba que sus palabras tenían un origen místico o divino, relacionándolas con la fuente de Amón, una referencia a las predicciones oraculares del dios egipcio Amón. El astrólogo Trasilo de Méndez desempeñó un papel significativo al introducir la astrología hermética en Roma. Trasilo, un erudito en lenguas griegas y egipcias, fue astrólogo del emperador Tiberio, 42 AC, 37 DC, lo que marcó la primera vez que un astrólogo sirvió en la corte imperial romana. Aunque Trasilo fue el astrólogo de Tiberio, su predecesor, el emperador Augusto, 63 AC, 14 DC,
También se había apoyado en la astrología como parte de su estrategia para legitimar su derecho al trono imperial. Cicerón, el influyente jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, planteó varias objeciones a la astrología en su obra. Una de sus objeciones fue el argumento de los gemelos, que sugiere que los gemelos nacidos con poca diferencia de tiempo pueden tener personalidades muy diferentes, a pesar de compartir la misma configuración astrológica. Cicerón argumentó que esto contradecía la creencia de que la astrología podía determinar completamente el destino de una persona. Cicerón cuestionó la influencia de los planetas más allá de la Luna en la Tierra, sosteniendo que esta influencia sería mínima en comparación con la influencia de la Luna misma. También señaló que la astrología no tenía en cuenta factores importantes, como las capacidades heredadas, la crianza de los hijos, el uso de medicinas y los efectos del clima en la vida de las personas. El filósofo sofista Favorino argumentó que era absurdo creer que las estrellas y los planetas afectan a los cuerpos humanos de la misma manera que afectan a las mareas. Sostuvo que la idea de que pequeños movimientos en el cielo puedan causar cambios significativos en el destino de las personas carecía de fundamento. El médico y filósofo griego Sexto Empírico, conocido por su escepticismo pirroniano, cuestionó la relación entre los atributos humanos y los mitos asociados a los signos del zodiaco. Argumentó que era irracional vincular la personalidad y el destino de las personas con los signos astrológicos. El filósofo y orador griego Carneades expresó varias objeciones a la astrología. Argumentó que la creencia en el destino negaba el libre albedrío y la moral, ya que atribuir todas las influencias de las estrellas dejaba poco espacio para la responsabilidad individual. También señaló que personas nacidas en diferentes momentos podían morir en las mismas circunstancias, lo que socavaba la supuesta influencia astrológica. Argumentó que las tribus y culturas son diversas, mientras que las influencias astrológicas son uniformes, lo que planteaba dudas sobre su validez. El filósofo neoplatónico Plotino planteó argumentos adicionales contra la astrología. Plotino señaló que las estrellas fijas están mucho más distantes que los planetas. Dado que la astrología argumenta que el efecto de los planetas en la humanidad depende de su posición en el zodiaco, Plotino consideró risible la idea de que las estrellas fijas, que están aún más lejos, pudieran tener una influencia similar o mayor. Cuestionó la interpretación astrológica que afirma que las conjunciones de la Luna con los planetas son benéficas cuando la Luna está llena y maléficas cuando está menguante. Argumentó que esto era evidentemente falso, ya que desde el punto de vista de la Luna, la mitad de su superficie siempre está iluminada por la luz solar. Desde la perspectiva de la Tierra, cuando la Luna está llena, la cara que mira hacia la Tierra está oscura, lo que, según Plotino, debería llevar a considerarla como una influencia negativa, en contra de la interpretación astrológica común. Brihat Parasara Ora Sastra, también conocida como Bhat Parara Orestra, es una obra clave de la astrología india. Consta de 71 capítulos y se considera una fuente fundamental para la astrología védica. La primera parte, que comprende los capítulos 1 a 51, se cree que fue escrita entre el siglo VI y principios del VII DC, mientras que la segunda parte, que abarca los capítulos 52 a 71, se fecha a partir del siglo VIII DC en adelante. Saravari, escrito por Kalya Varman, es otro texto importante en la astrología clásica de la India. Se cree que se originó alrededor del año 800 DC. Después de la conquista de Alejandría por los árabes en el siglo VII DC y la fundación del califato abasí en el siglo VIII DC, la astrología se convirtió en un campo de estudio para los eruditos árabes. El califa abasí al-Mansur, 712 a 775, fundó la ciudad de Bagdad como un centro de aprendizaje y diseñó una biblioteca de traducciones conocida como la Casa de la Sabiduría, Beit al-Hikma. Esta institución se centró en traducir textos astrológicos helenísticos al árabe preclásico y al persa medio. Algunos de los primeros traductores y astrólogos influyentes incluyeron a Masaya ibn Atari, quien participó en la elección del momento propicio para fundar Bagdad, y a Sa'ala ibn Bishr, también conocido como Sa'el, cuyos textos ejercieron una influencia directa en astrólogos europeos posteriores, como Guido Bounati en el siglo XIII y William Lilly en el siglo XVII. Los conocimientos contenidos en estos textos árabes se difundieron en Europa a través de traducciones al latín en el siglo XII, desempeñando un papel importante en el Renacimiento europeo.
El primer libro astrológico publicado en Europa, conocido como el Liber Mundi Planetis et Climatibus, libro de los planetas y regiones del mundo, apareció entre los años 1010 y 1027 y posiblemente fue escrito por Herberto de Aurillac, quien más tarde se convirtió en el Papa Silvestre II. El Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo fue traducido al latín por Platón de Tívoli en 1138, lo que marcó una contribución importante a la introducción de la astrología en Europa. Tomás de Aquino, el destacado teólogo dominico del siglo XIII, intentó reconciliar la astrología con el cristianismo al proponer que las estrellas gobiernan el cuerpo sublunar e imperfecto, mientras que Dios gobierna el alma. Se atribuye al astrónomo italiano del siglo XIII, Campano de Navarra, la ideación del sistema de casas astrológicas que divide la esfera celeste en casas de arcos iguales de 30 grados. En el siglo XIII, el astrónomo Guido Bounati escribió el Liber Astronomicus, libro astronómico, que fue propiedad de Enrique VII de Inglaterra a finales del siglo XV. Dante Alighieri, en su obra maestra, La Divina Comedia, hace referencias a los planetas astrológicos en la Cántica del Paraíso. Dante adapta la astrología tradicional a su perspectiva cristiana y utiliza conceptos astrológicos para expresar sus ideas y visiones en el contexto de su obra literaria. Estas referencias a menudo se utilizan para transmitir profecías o simbolismo relacionado con la reforma de la cristiandad y otros temas teológicos. Dante es conocido por su habilidad para fusionar la teología, la filosofía y la poesía en su obra, creando un trabajo rico en significado y simbolismo. En la Edad Media, la astrología experimentó diferentes perspectivas y críticas. Isidoro de Sevilla en el siglo VII distinguía entre la astronomía y la astrología, sugiriendo que la primera describía los movimientos celestiales mientras que la segunda se dedicaba a hacer predicciones y era teológicamente errónea. John Gower en el siglo XIV enfocó la astrología principalmente en la elaboración de predicciones. Nicolás Orfma, un escéptico del siglo XIV, consideraba que la astrología era inadecuada para predecir eventos como plagas o guerras y que la acción humana no estaba determinada por las estrellas debido a la existencia de la libre voluntad. La crítica a la astrología, en particular a la astrología judiciaria, la elección de momentos para realizar acciones, fue parte de la discusión en ese periodo. Lawrence Pignon rechazó todas las formas de adivinación, incluida la astrología, en su obra Contre les deviners, en contra de los adivinadores. En contraste, el astrónomo árabe Albumazar sostenía la idea de que tanto las acciones individuales como los eventos históricos estaban determinados por las estrellas. Durante el Renacimiento, varios eruditos practicaron la astrología y proporcionaron consejos médicos y políticos a reyes y nobles. Por ejemplo, Girolamo Cardano levantó el horóscopo del rey Eduardo V de Inglaterra, mientras que Iondi se convirtió en el astrólogo personal de Isabel I de Inglaterra. Catalina de Medici consultó a Nostradamus para verificar las predicciones sobre la muerte de su esposo, el rey Enrique II de Francia. Además, destacados astrónomos como Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei también se desempeñaron como astrólogos para diversas cortes reales. Un caso significativo es el de Giordano Bruno, quien fue quemado en la hoguera en Roma en 1600 acusado de herejía. Entre las acusaciones se incluyeron la creencia en la existencia de múltiples mundos, la aceptación de la metempsicosis y la transmigración del espíritu después de la muerte, y la práctica de magia y adivinación. En ese periodo, la distinción entre astronomía y astrología no era clara, y a menudo, los avances en astronomía se llevaban a cabo para mejorar la precisión de la astrología. Durante la época isabelina en Inglaterra, la astrología y la astronomía estaban interconectadas y eran de gran interés. Las efemérides eran populares y contenían cálculos astrológicos y astronómicos detallados. Los almanaques se utilizaban para interpretar eventos celestes y su influencia en la medicina, así como para elegir momentos propicios para actividades como la siembra. En 1597, el matemático y médico inglés Thomas Odd creó un conjunto de instrumentos de papel que permitían a los estudiantes comprender las relaciones entre las estrellas fijas o constelaciones, el medio cielo y las 12 casas astrológicas. Estos instrumentos también ilustraban las relaciones entre los signos del zodiaco, los planetas y las partes del cuerpo humano que se creían gobernadas por planetas y signos. Aunque la presentación de Odd fue innovadora, la información astrológica que proporcionaba ya era conocida y se basaba en fuentes anteriores,
como el disco astrológico de Gerardus Mercator. En el siglo XVII, la astrología alcanzó su apogeo en Inglaterra. Los astrólogos desempeñaban un papel fundamental en la sociedad, actuando como teóricos, investigadores e incluso ingenieros. Además de sus roles más tradicionales, brindaban asesoramiento personal a los monarcas, lo que incluía recomendar el momento adecuado para emprender viajes, cosechar, diagnosticar enfermedades físicas o mentales y proporcionar prescripciones médicas, así como prever desastres naturales. Este asesoramiento se basaba en un sistema de creencias que veía a todo, desde las personas hasta el mundo y el universo, como interconectado. En este periodo, la astrología coexistió en armonía con la religión, la magia y la ciencia. Durante la Ilustración, la astrología fue considerada como un ejemplo representativo de la superstición y la creencia en fuerzas ocultas y sobrenaturales. Los pensadores de la Ilustración vieron la lucha contra la astrología como una batalla no solo contra esta práctica en particular, sino también como un compromiso político con el secularismo y el racionalismo en oposición al oscurantismo y la autoridad ciega. Paradójicamente, los argumentos críticos contra la astrología durante este periodo a menudo se basaban más en la retórica que en la lógica sólida. Estos argumentos tendían a ser polémicos o apelar a la autoridad en lugar de utilizar un enfoque razonado y basado en evidencia. Hacia finales del siglo XVIII, durante la época del auge del pensamiento racionalista, se produjo una clara separación entre la astronomía y la astrología. El siglo XIX estuvo marcado por un enfoque más científico. En Francia, la astrología se limitó a círculos esotéricos clandestinos, como los espiritistas, cabalistas, teósofos y otros grupos similares. En el Imperio Británico, la astrología evolucionó con figuras como el teósofo Alan Leo, quien desarrolló un enfoque más categorizado para las predicciones, basado en la idea de que el carácter de una persona moldea su destino. Por otro lado, hubo críticos de la astrología, como el compilador inglés de almanaques Richard Saunders, quien publicó un irónico discurso sobre la invalidez de la astrología. En Francia, el diccionario de Pierre Bayle de 1967 desestimaba la astrología como un tema pueril. La astrología se convirtió en una práctica más marginal y controvertida en estos contextos, mientras que la astronomía continuó desarrollándose como una disciplina científica separada. En el siglo XX, la astrología experimentó un renacimiento popular como parte del espiritualismo y, más tarde, como parte de la filosofía de la nueva era. Ganó popularidad a través de almanaques, revistas y programas de radio y televisión. Las nuevas versiones de la astrología incorporaron afirmaciones sobre los valores simbólicos de los planetas que orbitan más allá de Saturno y de los asteroides, así como nuevas teorías, como la astrología estadística. A principios de este siglo, la astrología también se reinsertó en el campo científico a través de la psicología profunda desarrollada por Carl Gustav Jung. Durante su exploración de los símbolos antiguos, Jung afirmó haber descubierto una fuerte relación entre la astrología y la psicología. Jung desarrolló la idea de que los arquetipos y los símbolos astrológicos pueden tener un impacto significativo en la psicología humana y el desarrollo personal. La astrología occidental clásica se centra en el estudio de los efectos de los cuerpos celestes, como los planetas conocidos en la antigüedad, el Sol y la Luna, las estrellas fijas y a veces los nodos lunares, en relación con el mundo sublunar. Esta forma de astrología presupone un universo geocéntrico y finito, que fue la concepción predominante en la antigüedad. La astrología occidental clásica considera que los cuerpos celestes tienen influencia sobre los eventos y las personas en la Tierra. En esta tradición astrológica, se cree que los cuerpos celestes influyen en diversos aspectos de la vida de las personas, como la personalidad, la salud, las relaciones y los eventos importantes. Cada planeta se asocia con características y cualidades específicas, y su posición en el momento del nacimiento de una persona se utiliza para hacer interpretaciones astrológicas. La astrología occidental clásica se basa en conceptos derivados de la física aristotélica y ha sido modificada por influencias neoplatónicas. Se cree que la influencia de los cuerpos celestes puede ser modificada por futuras influencias astrales o por la intervención divina. En este sentido, las consultas a astrólogos o sacerdotes a menudo se consideran como una forma de buscar orientación sobre cómo enfrentar la influencia celestial. La astrología clásica occidental considera varios elementos al analizar los movimientos de los cuerpos celestes y su influencia en la vida de una persona.
Los signos del zodiaco son divisiones de la eclíptica, que es la trayectoria aparente del Sol a través del cielo. Cada signo tiene características y cualidades específicas asociadas a él. El signo solar, que es el que la mayoría de la gente conoce, se basa en la posición del Sol en el momento del nacimiento y representa la personalidad básica de una persona. La astrología clásica considera la posición de varios planetas en el sistema solar, como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además de la Luna y el Sol. Cada planeta tiene sus propios significados astrológicos y se asocia con diferentes aspectos de la vida y la personalidad. Los aspectos son relaciones angulares entre los planetas en el horóscopo. Los aspectos pueden ser armónicos, tales como la conjunción, el trígono y el sextil, o tensionantes, como la cuadratura y la oposición. La forma en que los planetas se relacionan entre sí a través de estos aspectos se interpreta para comprender cómo interactúan en la vida de una persona. Las 12 casas astrológicas son divisiones espaciales del cielo que representan diferentes áreas de la vida, como el amor, el trabajo, la familia, la salud, entre otras. La posición de los planetas en las casas se utiliza para obtener información sobre cómo influyen en aspectos específicos de la vida de una persona. La astrología en la India tiene una rica historia que combina influencias de diversas fuentes, como la helenística y la babilónica, además de su tradición védica. La influencia helenística es evidente en la astrología hindú a través de la adopción de términos, nombres de signos zodiacales y planetas que se asemejan a sus contrapartes griegas. El trabajo de astrónomos y astrólogos hindúes como Varaha Mihira contribuyó a la evolución y el desarrollo de la astrología hindú. La astrología hindú también incorporó conceptos y técnicas de la astrología védica, que se originó en los textos védicos antiguos como el Vedanga Jyotisha. La astrología natal hindú, a menudo llamada Jyotisi o astrología védica, utiliza un sistema de casas lunares, y se centra en el estudio de la carta natal de una persona para proporcionar información sobre su personalidad, destino y eventos importantes en su vida. La astrología china tiene profundas raíces en la filosofía y la cosmología chinas. Se basa en conceptos fundamentales de la filosofía china, como el yin y el yang, las 5 fases, madera, fuego, tierra, metal y agua, y la teoría de las 3 armonías que involucra al cielo, la tierra y el ser humano. Estos conceptos desempeñan un papel crucial en la astrología china y se utilizan para analizar y predecir eventos y tendencias. La astrología china se ha utilizado históricamente para propósitos políticos, como la selección de fechas auspiciosas para eventos importantes, la evaluación de líderes y gobernantes, y la observación de fenómenos celestiales como cometas y eclipses, que se consideraban señales de cambios significativos. También se ha utilizado para comprender la relación entre el cosmos y la Tierra, y cómo esta relación afecta a la vida humana. El sistema astrológico chino incorpora elementos como los 10 troncos celestiales y las 12 ramas terrestres, que se utilizan para representar los ciclos de tiempo y la medición de años y meses en el calendario chino. Además, la astrología china se utiliza para evaluar la personalidad y el destino de las personas a través de la astrología natal, que se basa en la fecha y hora de nacimiento de una persona. La astrología china utiliza un sistema diferente al de las constelaciones del zodíaco occidental o chino. El cielo se divide en 3 recintos y 28 mansiones, que a su vez se subdividen en 12 secundarias. Estos recintos y mansiones son utilizados en la astrología china para realizar interpretaciones y predicciones astrológicas. A diferencia de la astrología occidental, la astrología china no se basa en la observación directa de las constelaciones del zodíaco. El zodíaco chino consta de 12 signos, cada uno representando un tipo de personalidad. Los signos chinos se basan en ciclos de años y meses lunares, y también se dividen en periodos de 2 horas del día llamados Sichen. El ciclo del zodíaco comienza con el signo de la rata y continúa a través de los otros 11 animales: buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. La astrología china se utiliza para realizar predicciones sobre el destino y la personalidad de las personas basándose en su fecha y hora de nacimiento. Aunque no se sustenta en observaciones directas de las estrellas, los complejos sistemas de pronóstico y predicción, como el Siping y el Xiai Wei Dou Su, siguen siendo populares y se utilizan con regularidad en la astrología china actual.
Estos sistemas interpretan la posición de los astros en el momento del nacimiento de una persona y proporcionan información detallada sobre su vida, personalidad y destino. Similar al zodiaco chino, el zodiaco coreano sigue el mismo ciclo de 12 animales. A veces las tradiciones coreanas le asignan significados y características ligeramente diferentes a los animales. El zodiaco vietnamita sigue el mismo ciclo de 12 animales. La principal diferencia es que el segundo animal es el buey de agua, en lugar del buey, y el cuarto animal es el gato, en lugar del conejo. En Japón, se utilizan tanto el calendario gregoriano como el calendario lunar. Aunque el calendario gregoriano se usa para la mayoría de los propósitos, todavía se hacen referencias al zodiaco chino en ocasiones. La celebración del Año Nuevo en Japón se lleva a cabo el 1 de enero según el calendario gregoriano. En Tailandia, el zodiaco no inicia con el Año Nuevo chino. En su lugar, el Año Nuevo tailandés comienza el primer día del quinto mes del calendario lunar tailandés. La celebración de Songkran es una parte importante de esta festividad y generalmente comienza el 13 o 15 de abril, dependiendo de la región y la tradición. San Agustín, un influyente teólogo y filósofo cristiano del período patrístico, se mostró escéptico y crítico hacia la astrología. Sus críticas estaban en línea con la teología cristiana que defendía el libre albedrío humano y la responsabilidad moral de las personas por sus acciones. San Agustín sostenía la importancia de la capacidad de las personas para tomar decisiones y actuar por su propia voluntad. Creía que la astrología, al atribuir los eventos y características de una persona a la posición de los astros en el momento de su nacimiento, contradecía la noción de libre albedrío. Argumentaba que si las estrellas dictaran el destino de las personas, esto eliminaría la responsabilidad moral y la capacidad de elección. San Agustín también sostenía que la astrología socavaba la omnipotencia y providencia divina. Argumentaba que atribuir el destino de las personas a los cuerpos celestes dejaba de lado el papel de Dios como creador y gobernante del universo. Los astrónomos medievales islámicos, como Al-Farabi, Al-Hazen, Ibn al-Haytham, Avicena, Ibn Sina, Ibn Hashim al-Jawziyya, jugaron un papel importante al abordar la astrología desde una perspectiva teológica y científica. Aunque sus opiniones variaron, en general, se opusieron a ciertos aspectos de la astrología. Estos eruditos islámicos argumentaron que la astrología podía entrar en conflicto con las creencias religiosas ortodoxas. Sugerir que los movimientos de los astros podían predecir con certeza el futuro planteaba la posibilidad de que los seres humanos conocieran la voluntad de Dios con antelación, lo que contradecía los principios de la religión islámica. Aunque reconocían la influencia de los cuerpos celestes en los eventos terrenales, no creían que fuera posible realizar predicciones precisas basadas en esta influencia. Avicena argumentó que los planetas pueden influir en los asuntos terrenales, pero rechazó la capacidad de comprender con precisión cómo se manifestaría esta influencia. Ibn Hashim al-Jawziyya usó argumentos de la física astronómica para cuestionar la astrología judiciaria. Señaló que las estrellas son mucho más grandes que los planetas, lo que plantea la pregunta de por qué los planetas tendrían una influencia más significativa en la vida de las personas. La Iglesia Católica emitió bulas papales en relación con la astrología en diferentes momentos de la historia. Estas bulas tenían como objetivo establecer las opiniones y regulaciones de la Iglesia sobre la práctica de la astrología. La bula Coeli et Terrae Creator, 1586 emitida por el Papa Sisto V, prohibió específicamente la práctica de la astrología judiciaria. Permitió la astrología que se consideraba útil en campos como la navegación, la agricultura y la medicina, así como la astrología natal, que se refiere a la astrología relacionada con el nacimiento de individuos, y la astrología mundana, que trata asuntos relacionados con naciones y eventos en la Tierra. La bula Inscrutabilis Judiciorum, 1631. Esta bula fue promulgada por el Papa Urbano VIII. En ella, se condenaron las predicciones astrológicas relacionadas con la muerte de príncipes y papas. El Papa expresó la inescrutabilidad de tales juicios y desaprobó la práctica de hacer predicciones de este tipo. El Catecismo de la Iglesia Católica establece claramente la posición de la Iglesia sobre la adivinación y la astrología predictiva. En el Catecismo, se enfatiza que todas las formas de adivinación deben ser rechazadas, y se menciona específicamente la consulta de horóscopos, la astrología y otras prácticas similares.
La razón principal para este rechazo es que tales prácticas pueden llevar a la creencia en poderes ocultos que están en contradicción con la adoración y el respeto que se deben solamente a Dios. La posición de la Iglesia se basa en su enseñanza sobre el libre albedrío y la relación del ser humano con Dios. La adivinación y la astrología predictiva a menudo implican intentos de predecir el futuro o de ejercer control sobre eventos a través de medios no divinos. La Iglesia considera que esto es incompatible con la creencia en el poder soberano de Dios y en el libre albedrío humano. En sus inicios, la astrología compartía algunas características con la ciencia moderna, como la búsqueda de regularidades en los fenómenos naturales y el uso de modelos matemáticos para describir y predecir eventos. En este sentido, la astrología se ajustaba a un tipo de pensamiento científico en su época, aunque tenía un marco conceptual muy diferente al de la ciencia moderna. A medida que avanzó la ciencia y se desarrollaron métodos científicos más rigurosos y empíricos, la astrología se alejó cada vez más de la corriente principal del pensamiento científico. La ciencia moderna se basa en la observación, la experimentación y la comprobación empírica de sus teorías, mientras que la astrología, a pesar de sus intentos de modelar y predecir fenómenos, carece de una base empírica sólida que respalde sus afirmaciones. La principal diferencia entre la ciencia y la astrología es la metodología y el enfoque. La ciencia se basa en la evidencia empírica y se somete a un escrutinio riguroso, mientras que la astrología depende en gran medida de la interpretación simbólica y las creencias tradicionales. La discusión sobre si la astrología es una pseudociencia o una disciplina científica ha sido un tema de debate durante mucho tiempo. Karl Popper, un influyente filósofo de la ciencia, argumentó que la astrología era una pseudociencia debido a su falta de falsabilidad. La falsabilidad es un principio fundamental en la ciencia que implica que una teoría o hipótesis debe ser capaz de ser refutada o desmentida mediante la observación y la experimentación. Popper sostenía que la astrología no cumplía con este criterio, ya que sus afirmaciones y predicciones eran vagas y abiertas a interpretaciones, lo que hacía que no pudieran ser refutadas de manera significativa. Thomas Kuhn, otro influyente filósofo de la ciencia, tenía una perspectiva diferente. Argumentaba que la astrología no era necesariamente pseudocientífica debido a su falta de falsabilidad, sino que la falta de empirismo y la falta de fundamentación en procesos y conceptos científicos eran los problemas reales. En otras palabras, Kuhn se centraba en la falta de una base empírica sólida en la astrología, en lugar de centrarse exclusivamente en su falsabilidad. El enfoque de Thomas Kuhn sobre la astrología se centraba en la falta de un paradigma científico sólido en esta disciplina. Kuhn argumentaba que, si bien los astrólogos históricamente habían hecho predicciones que resultaron ser incorrectas, este hecho en sí mismo no convertía a la astrología en una pseudociencia. Más bien, la razón de que la astrología no se ajustara a la definición de ciencia de Kuhn se debía a que no seguía un paradigma científico adecuado. Kuhn comparaba la astrología con la medicina medieval para ilustrar su punto. Sostenía que, en la época de la medicina medieval, los médicos seguían reglas y directrices que, si bien eran conocidas por tener deficiencias, no podían ser investigadas de manera científica porque no se prestaban a la experimentación y la observación empírica. De manera similar, argumentaba que la astrología no era científica porque se basaba en reglas y métodos que no podían someterse a la investigación científica. La idea clave de Kuhn era que la ciencia, según su modelo de cambio de paradigma, se desarrolla mediante la acumulación de conocimiento y la revisión constante de las teorías a medida que se obtienen nuevos datos y se hacen descubrimientos. En la astrología, según Kuhn, no hay un proceso de corrección y revisión similar, y los astrólogos no pueden cambiar sus paradigmas de la misma manera que los científicos. Paul R. Sager argumenta que la astrología no puede considerarse falseada en el sentido de la filosofía de la ciencia hasta que haya sido reemplazada por una alternativa que explique y prediga fenómenos de manera más efectiva. Señala que la astrología no ha progresado significativamente en casi 2000 años y que los astrólogos tienden a actuar como si estuvieran comprometidos en una ciencia normal, a pesar de los muchos problemas sin resolver. Sager considera que un criterio importante para evaluar si una disciplina es una ciencia o una pseudociencia es su capacidad para progresar, es decir, su capacidad para explicar nuevos fenómenos y resolver problemas existentes. En su opinión, la astrología no ha demostrado este tipo de progreso, y las teorías alternativas, como la psicología, ofrecen explicaciones más efectivas para el comportamiento humano.
Edward W. James argumenta que la astrología es irracional no solo debido a problemas con sus mecanismos y su falta de falsabilidad a través de experimentos, sino también porque un análisis de la literatura astrológica revela una falta de lógica sólida y razonamiento deficiente. Según James, la astrología carece de coherencia, no presta suficiente atención a la evidencia, no comprende la jerarquía de las razones, no aprecia plenamente el contexto de los criterios utilizados, no está dispuesta a explorar las raíces de sus argumentos y muestra ingenuidad en su capacidad explicativa. La comunidad científica ha catalogado a la astrología como una pseudociencia en gran parte debido a la falta de validación de sus principios y la ausencia de un mecanismo de acción que explique cómo la posición y los movimientos de los cuerpos celestes podrían influir en las personas y eventos en la Tierra de acuerdo con los principios fundamentales de la biología y la física. En 1975, un grupo de 186 científicos de diversas disciplinas expresó sus objeciones a la astrología y señaló la falta de fundamento científico de sus principios en un manifiesto publicado en la revista The Humanist. Además, se han realizado estudios en los que los astrólogos intentaron igualar las cartas natales con perfiles psicológicos generados a partir de un inventario psicológico, y no se encontraron resultados significativamente diferentes a los que podrían haberse obtenido al azar. El sesgo de confirmación también se ha identificado como un factor psicológico que contribuye a la creencia en la astrología. Los seguidores de la astrología tienden a recordar selectivamente las predicciones que resultan ciertas y a olvidar las que resultan falsas. Esto puede llevar a una percepción sesgada de la precisión de la astrología. También existe otro tipo de sesgo de confirmación en el que las personas no pueden distinguir entre los mensajes astrológicos que demuestran habilidad especial y los que no la tienen, lo que refuerza su creencia en la astrología. La astrología ha sido sometida a diversos estudios controlados en los que no ha demostrado su eficacia y validez desde un punto de vista científico. Uno de los experimentos más conocidos involucró a 28 astrólogos a quienes se les pidió que hicieran coincidir más de 100 cartas natales con perfiles psicológicos generados a partir del California Psychological Inventory, en un protocolo experimental doble ciego. Este estudio fue publicado en la revista científica Nature en 1985 y concluyó que las predicciones basadas en la astrología natal no eran mejores que el azar, refutando así la hipótesis astrológica. El psicólogo Michel Gauquin realizó investigaciones que apuntaban a correlaciones entre las posiciones planetarias y ciertas profesiones, conocidas como el efecto Marte en el caso de deportistas exitosos. A pesar de sus afirmaciones, sus hallazgos han sido objeto de controversia y escepticismo en la comunidad científica. En un intento por replicar sus resultados, un estudio realizado por 7 científicos franceses no encontró evidencia estadística que respaldara sus afirmaciones. Estos científicos argumentaron que la falta de evidencia estadística podría deberse a sesgos selectivos por parte de Gauquin en su recopilación de datos, y lo acusaron de intentar persuadirlos para que añadieran o suprimieran nombres de deportistas en sus estudios. Como resultado, el efecto Marte y otros hallazgos de Gauquin siguen siendo objeto de controversia y no se han establecido como evidencia científica sólida a favor de la astrología. La explicación propuesta por Jeffrey Dean sugiere que el sesgo selectivo en los datos de Gauquin podría deberse a la creencia de algunos padres en la astrología en ese momento, llevándolos a modificar las fechas de nacimiento de sus hijos para que concordaran con momentos astrológicos relacionados con profesiones específicas. Según esta hipótesis, un pequeño subgrupo de padres habría alterado los registros de nacimiento con fines astrológicos. Gauquin no pudo encontrar el efecto Marte en poblaciones más recientes que tenían registros de nacimiento hechos por personal médico o de enfermería, lo que indica que los padres podrían haber tenido menos influencia en la elección de las fechas y horas de registro de nacimiento en estos casos. Esta explicación resalta la importancia de tener datos precisos y fiables en cualquier investigación científica, y sugiere que los sesgos pueden surgir no solo de la metodología de investigación, sino también de las fuentes de datos utilizadas. Los estudios y pruebas científicas, como el realizado por Jeffrey Dean e Ivan Kelly, que involucraron una gran cantidad de variables cognitivas, conductuales y fisiológicas, no encontraron sustento empírico para la astrología. El metaanálisis que incluyó a 700 astrólogos y más de 1000 cartas natales no proporcionó evidencia significativa a favor de la astrología. Uno de los experimentos interesantes dentro de este contexto fue aquel en el que se pidió a los astrólogos que eligieran la interpretación correcta de una carta astrológica entre varias opciones, algunas de las cuales eran incorrectas. Cuando se eliminaron los datos obvios, como las fechas y otros detalles,
No se encontraron resultados significativos que sugirieran que los astrólogos podían identificar la interpretación correcta de las cartas de manera consistente. Probar la validez de la astrología es un desafío porque no existe consenso entre los astrólogos en cuanto a lo que la astrología es y en cuanto a lo que puede predecir. La mayoría de los astrólogos se dedican a hacer predicciones sobre el futuro o describir la personalidad y la vida de un individuo. Muchos horóscopos contienen declaraciones vagas y no comprobables que podrían aplicarse a casi cualquier persona. Algunos astrólogos afirman que la astrología es una ciencia y han propuesto mecanismos de acción convencionales, como el electromagnetismo y la gravedad, como posibles agentes causales de la influencia astrológica. Los científicos suelen rechazar estos mecanismos porque los consideran inverosímiles. Las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias generadas por los planetas distantes como Júpiter son demasiado débiles para tener un impacto significativo en la vida en la Tierra. Louis de Waal, un escritor y astrólogo, brindó sus conocimientos astrológicos a la agencia de inteligencia británica MI5 durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió en parte a que se había sabido que Adolf Hitler había consultado a astrólogos y tenía en cuenta la astrología en la toma de decisiones. La Oficina de Guerra Británica estaba interesada en conocer qué tipo de consejos astrológicos podían estar influyendo en las decisiones de Hitler, y por lo tanto, buscó la ayuda de astrólogos como Louis de Waal. Theodor Adorno fue un influyente filósofo y sociólogo alemán que realizó un análisis crítico de la astrología popular como parte de su exploración de la cultura de masas en la sociedad capitalista. Adorno creía que la astrología popular, tal como se presentaba en las columnas de horóscopos de los periódicos, desempeñaba un papel en la promoción de la conformidad y la pasividad en la sociedad. Según Adorno, la astrología popular funcionaba como un mecanismo de manipulación, al ofrecer a las personas declaraciones vagas y halagadoras que las hacían sentir que estaban recibiendo una orientación personalizada. Estas generalidades y elogios sutilmente llevaban a las personas a creer que las predicciones astrológicas se aplicaban directamente a sus vidas. Adorno argumentaba que esto contribuía al irracionalismo sistemático, alentando a las personas a someterse a las expectativas y normas sociales sin cuestionarlas. Adorno también estableció un paralelismo entre su crítica de la astrología y la famosa frase de Karl Marx sobre la religión como el opio del pueblo. Para Adorno, el ocultismo y la astrología se consideraban manifestaciones de una ilusión que distraía a las personas de las realidades sociales y políticas, llevándolas a una forma de conformidad pasiva. Marcello Truzzi, un sociólogo, identificó 3 niveles de participación entre los creyentes de la astrología, en la década de 1960 para explicar por qué la astrología seguía siendo popular a pesar de su falta de respaldo científico. Primer nivel, los individuos en este nivel eran los menos comprometidos con la astrología. No afirmaban que hubiera una explicación científica para el poder predictivo de la astrología y sabían muy poco sobre la mecánica astrológica. Leían las columnas astrológicas en los periódicos. Para ellos, la astrología podía ser útil para lidiar con la tensión y la ansiedad, y formaba parte de un sistema de creencias que trascendía la ciencia. Segundo nivel, las personas en este nivel estaban más comprometidas con la astrología. Solicitaban la confección de su horóscopo en busca de consejos y predicciones. Por lo general, eran más jóvenes que los del primer nivel y tenían un conocimiento básico del lenguaje astrológico. La astrología les proporcionaba un sentido de pertenencia a un grupo coherente y exclusivo. Tercer nivel, en este nivel, se encontraban los individuos altamente involucrados en la astrología. A menudo, eran capaces de confeccionar sus propios horóscopos. Para esta minoría de creyentes, la astrología tenía un significado profundo y les proporcionaba una comprensión de su lugar en el universo. La tomaban en serio y a veces como una especie de creencia espiritual. Después del intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981, la primera dama Nancy Reagan consultó a la astróloga Joan Quigley. Joan Quigley se convirtió en una especie de astróloga secreta de la Casa Blanca y aconsejó a la primera dama sobre la programación y los horarios del presidente, en parte debido a la creencia de que la astrología podría ayudar a prevenir futuros peligros. La relación entre Nancy Reagan y Joan Quigley se mantuvo en secreto durante un tiempo. La participación de Joan Quigley en la Casa Blanca se hizo pública en 1988, cuando Donald Reagan, quien había sido jefe de personal del presidente Reagan, publicó sus memorias y reveló la influencia de la astrología en la toma de decisiones en la Casa Blanca.
Esta revelación causó controversia y fue criticada por muchos, ya que la astrología no se considera una práctica científica. La astrología ha tenido una influencia significativa en el esoterismo occidental y en una variedad de sistemas de creencias mágicas, como la Wicca y el hermetismo. En estos sistemas, la astrología a menudo se considera un componente importante para entender y trabajar con el mundo espiritual y las energías cósmicas. La astrología proporciona un marco simbólico y una herramienta para explorar las correspondencias entre los movimientos planetarios y las experiencias humanas. En la Wicca, la astrología se utiliza en rituales y prácticas mágicas para determinar el momento adecuado para llevar a cabo ciertas actividades o hechizos. Los wiccanos pueden utilizar la posición de los planetas y los signos del zodiaco como parte de sus prácticas espirituales. En el hermetismo occidental, la astrología es una parte integral de la tradición hermética, que se basa en la filosofía hermética atribuida a Hermes Trismegisto. La astrología se considera una herramienta para comprender la relación entre el mundo material y el mundo espiritual, y se utiliza en prácticas de adivinación y magia ceremonial. El estudio Jóvenes Españoles 99 revela que en 1999, el 41% de los encuestados en España creía en la astrología. Esto sugiere una relativamente alta aceptación de la astrología en ese momento en España. En los Estados Unidos, las encuestas realizadas en 2005 y 2009 mostraron que alrededor del 25% de los adultos estadounidenses creían en la astrología. Sin embargo, el estudio de la Fundación Nacional para la Ciencia en 2012 señala que hubo un cambio en la percepción, con un menor porcentaje de estadounidenses que rechazaron la astrología en ese año en comparación con años anteriores. Esto indica que la actitud hacia la astrología puede fluctuar con el tiempo. La creencia en la astrología es bastante fuerte en la India, donde se utiliza en diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo cuestiones relacionadas con el matrimonio y la carrera. En India, la astrología se considera una rama de los Vedanga, lo que la integra dentro de la tradición védica. Los políticos y científicos indios han debatido sobre el estatus de la astrología, y en el pasado se propuso financiar investigaciones astrológicas con dinero estatal, lo que generó controversia. En 2011, el Tribunal Superior de Bombay reafirmó la posición de la astrología en la India al desestimar un caso que cuestionaba su estatus científico. Esto muestra que la astrología sigue siendo relevante y aceptada en la sociedad india. En Japón, la creencia en la astrología también ha tenido un impacto significativo en la sociedad, especialmente en relación con la tasa de fecundidad y el número de abortos. La creencia en la mala suerte asociada con las personas nacidas en ciertos años del zodiaco chino, como el año del caballo de fuego, y Noeuma, ha llevado a cambios en el comportamiento de las personas en estos años, como la disminución de los nacimientos. John Gawar mencionó la astrología en su obra, Confessio Amantis, donde se hacen alusiones a las creencias astrológicas de la época. Gawar, un poeta y filósofo, exploró temas morales y éticos en su obra, y la astrología era un componente importante de la cosmovisión de su época. Geoffrey Chaucer se refirió a la astrología en su obra, Los cuentos de Canterbury, donde algunos de los personajes cuentan historias relacionadas con la astrología y la adivinación. Chaucer también escribió un tratado sobre el astrolabio, un dispositivo astronómico utilizado en la astrología y la navegación. En este tratado, Chaucer demuestra su conocimiento de cómo calcular el signo ascendente en astrología, lo que indica su comprensión de esta disciplina. En el siglo XVI, la astrología tuvo una presencia destacada en la literatura y la cultura de la época. Varios escritores y dramaturgos de esa época hicieron referencias a la astrología en sus obras. John Lilly escribió la obra, La mujer en la luna, en 1597, que se basa en la astrología. La obra gira en torno a temas astrológicos y refleja la influencia de la astrología en la sociedad isabelina. Christopher Marlowe, autor de obras como La trágica historia del Dr. Fausto y Tamburlaine, ambas alrededor de 1590, hizo referencias astrológicas en sus obras. Sir Philip Sidney incluyó referencias a la astrología en su romance, La condesa de Pembroke Arcadia, circa 1580. Estas referencias muestran el interés de la época en la astrología. Edmund Spenser, autor de The Fairy Queen, utilizó la astrología tanto de manera decorativa como casual en su poesía. George Chapman, en su obra, La conspiración y tragedia de Carlos, duque de Byron, 1608,
incorporó la astrología como un elemento casual en el drama. La actitud de William Shakespeare hacia la astrología es un tema debatido. Aunque sus referencias a la astrología en obras como El Rey Lear, Antonio y Cleopatra, y Ricardo II, son variadas y, a veces, contradictorias, se cree que Shakespeare tenía un conocimiento básico de astrología y la utilizó en varias de sus obras. En el siglo XVII, algunos escritores y dramaturgos españoles como Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca expresaron su escepticismo hacia la astrología a través de sus obras literarias. Lope de Vega, 1562 a 1635, en su novela pastoril, La Arcadia, 1598, ridiculiza la astrología al llevarla al absurdo. La trama de la novela incluye elementos astrológicos exagerados y satíricos que cuestionan la validez de la astrología. Además, en su novela corta, Guzmán el Bravo, 1624, Lope de Vega concluye que las estrellas fueron creadas para el hombre y no al revés, lo que implica un escepticismo hacia la astrología. Pedro Calderón de la Barca, 1600 a 1681 en su comedia, Astrólogo fingido, 1641, abordó la astrología de manera crítica y satírica. La trama de la obra se centra en un astrólogo que finge conocer el futuro a través de la astrología y las consecuencias cómicas que resultan de sus engaños. Esta obra es un ejemplo de cómo la astrología era vista con escepticismo y burla en la literatura de la época. La suite orquestal, The Planets, Los Planetas, de Gustav Holst es una de las composiciones musicales más destacadas influenciadas por la astrología. Holst compuso esta obra maestra en 1918, y cada uno de los 7 movimientos de la suite se centra en un planeta diferente, incorporando la simbología astrológica de cada uno. Aunque los movimientos no siguen el orden planetario desde el Sol, la suite captura la esencia y los atributos asociados a los planetas según la astrología. El octavo movimiento, Pluto, de Rinue, Plutón, el renovador, compuesto por Colin Matthews en 2000, se suma a la obra original de Holst y aborda el misterioso y recién descubierto planeta enano Plutón. Otros compositores, como Constant Lambert y Edwin Carr, también exploraron temas astrológicos en sus composiciones, lo que demuestra cómo la astrología ha tenido un impacto en la creatividad y la expresión artística. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.